Muy buenas noches, le otorgamos a usted una cordial bienvenida en esta tarde del 16 de febrero. El equipo de Cosmopolitic dice gracias por ese apoyo que nos han venido dando esto últimamente. Extraordinario la cantidad de personas que estamos llegando, no solo en Honduras, a nivel de Latinoamérica, Nicaragua, estamos llegando a Puerto Rico, a Venezuela, a Cuba. Extraordinario, gracias a todos ustedes que muestran su cariño a nosotros y constantemente estamos recibiendo esos mensajes de apoyo. Esta va a ser una extraordinaria tarde porque tenemos un extraordinario invitado. El doctor Eduardo Arias, doctor que acaba de salir de la oficina, estaba atendiendo unos pacientes. Doctor, bienvenido sea usted, presidente del Partido Nacional Cubano. Doctor. Muy buenas noches, gracias por tu programa y por la posibilidad, por supuesto, de compartir con ustedes nuestras ideas y nuestros pensamientos, que si hay algo importante en la vida, es compartir nuestras experiencias y pensamientos con los demás. Excelente, doctor. Disculpe que, como le decía, esto de las redes sociales uno tiene que estar en todo al mismo tiempo. Pasa. Pero mire, muy bien. Doctor, lo conocí en Miami, cuando estuvimos en el foro latinoamericano de los republicanos. ¿Cómo era? Foro latinoamericano o foro de la Alianza Republicana Latinoamericana. Ese era el nombre del foro. Fue extraordinario ese momento, aprendimos muchas cosas y entre ellas tuvimos muchos exiliados cubanos que estuvieron compartiendo esa experiencia dura, que tuvieron que vivir el acoso, el abuso de un gobierno que les motivó escapar, huir de la patria, huir de la nación que les vio nacer. Doctor, usted es uno de ellos. Usted vive hoy en Miami, está sirviendo a esta sociedad, manteniendo la salud de la sociedad americana. Y qué pena que esos conocimientos, esas habilidades acumuladas en su vida tenga que dárselo a la sociedad americana y no a la sociedad cubana que seguramente usted lleva en su corazón. Doctor, ¿nos puede usted relatar un poco de esta historia que usted le motiva a salir de Cuba en su momento? Es una historia triste porque ningún hombre debiera de abandonar su país para buscar una vida mejor. Un hombre debe de tener en su país todo lo que es necesario para tener una vida feliz con su familia y por supuesto con la sociedad, poder desempeñar su actividad cualquiera que sea, como profesional o como un simple trabajador, pero debería de tener esas condiciones y eso en mi país desde el 59 pues no ha venido sucediendo de esa manera. Ya en el año 1959 muchas personas, visionarios de la política en aquel momento, se dieron cuenta de que se gestaba una sociedad socialista con tendencia al comunismo, amparada por una serie de ideas de izquierda en aquel momento, hasta que en el 61 Fidel Castro declara el carácter socialista real del proceso que realizó. Y hasta hoy el país nuestro se mantiene en un golpe de Estado permanente. Después podemos hablar de ese tema. Y yo, bueno, crecí en esa sociedad. Yo nací en el 67, evidentemente en pleno inicio de este proceso. Crecí en él. Y a los 17 años más o menos me percaté de que no era la ideología, ni la política, ni el curso que el país tenía lo que venía acorde a mi pensamiento y a mi manera de ver la vida de un ser humano. A partir de ese momento seguí mis estudios para poder graduarme de médico, me gradué en Cuba. Y ya después de haberme graduado de especialista, la situación en la década del 90, después de la caída del muro, se trajo mayores consecuencias económicas, se recrudece la situación económica de Cuba. Y por algunas incongruencias con el gobierno yo decido salir del país. Me quisieron castigar, me quisieron poner medidas administrativas y toda una serie de situaciones, pero finalmente yo pude salir de mi país y llegar aquí a Miami. Yo salí en el año 99. Justamente después cayeron las torres, se complicó un poco la entrada a los Estados Unidos debido a la situación de emergencia y de seguridad que se originó. Y yo en el 2005 llegué a los Estados Unidos. Ahí comenzó mi vida de exiliado en los Estados Unidos, porque primero yo pasé 6 años en Argentina, un país que yo le agradezco que me diera también la oportunidad, porque fue el primer país que visité, que estuve realmente viviendo y que conocí también la libertad, porque se goza de libertades en Argentina, aunque en este momento no solamente Argentina, sino gran parte de todo nuestro territorio latinoamericano se encuentra en poder de gobiernos de izquierda. Y esto es más o menos, a grosso modo, lo que sucedió. Para el gobierno que un médico abandone la profesión y se vaya del país es un insulto, porque recordemos que el interés del gobierno es crear en muchos casos profesionales que sean capaces de expandir la ideología de izquierda y expandir el comunismo donde quiera que van. Y por lo tanto, desde su ángulo de visión, pues pierde
ese tipo de esclavos, porque en realidad nosotros somos toda la población cubana, que es una población esclava de un sistema tiránico, comunista. Ahora, doctor, yo puedo analizar el gobierno cubano y honestamente aquí tengo el mapa de Cuba, por eso estoy viendo acá. Bueno, el mapa del mundo, y estoy viendo aquí a Cuba. Y ciertamente Cuba no ha podido construir un sistema político que genere las condiciones necesarias para que un ciudadano se pueda desarrollar en libertad y que pueda expresar quién es, lo que le motiva en la vida. Pero es bien interesante cómo Cuba ha sido una productora de muchos profesionales de la salud. Y de hecho, Cuba ha utilizado este activo, por decirlo en ese sentido, del conocimiento médico para venderlo a otros países de Latinoamérica. Han habido denuncias donde se menciona que el régimen utiliza a los médicos cubanos para alquilarlos a otros países para que vayan a apoyar a la situación de salud de los países. Le dan una cantidad módica a los médicos para que puedan sobrevivir en la sociedad donde llegan, pero el gobierno cubano cobra una renta mensual por tener esos médicos situados en donde sea que estén. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Usted, como un conocedor de la realidad cubana desde sus entrañas, ¿nos podría decir si esto es cierto o solo es una de esas ideas que se rumoran, conspiraciones que se crean en estos sistemas de poder? Siempre para estos sistemas de poder totalitario como el sistema comunista, todo lo que tú hables que no va acorde con ellos es una conspiración. Acuérdate que una de las modalidades de subsistencia de este sistema es culpar a un tercero. Nuestra desgracia no es porque nosotros no podemos o somos incapaces, sino por un tercero. En este caso, el capitalismo brutal, el bloqueo, la injerencia extranjera y todas estas cosas. Dijiste algo interesante antes de caer en el detalle del alquiler de los médicos. Y es cierto que Cuba generó un poderoso sistema de educación interna y que muchos profesionales graduados en las universidades de mi país tienen un nivel alto y competitivo. Pero la génesis está en que si tú no tienes una población educada, te es más difícil adoctrinarla. De manera que esa educación estaba preparada para poder seguir adoctrinando a todo aquel. No puedes adoctrinar a una persona si no lo enseñas a leer ni escribir, si no lo preparas. Y en esa preparación está algo implícito que siempre es completamente latente. Esto lo vas a escuchar en todas las sociedades. Si no fuera por la Revolución Cubana, tú no hubieras sido médico. Si no fuera por la Revolución Cubana, tú no fueras profesor o ingeniero. Eso es un chantaje, eso es un chantaje psicológico. Es un chantaje psicológico del que se aprovechan para convertirte en lo que es, en punta de lanza ideológica donde quiera que va un profesional de la salud o de cualquier otra especialidad, porque también usan a otros profesionales, incluso el deporte, incluso la cultura. Han tratado de utilizar todas las ramas de la profesionalidad cubana como una lanza, como una punta de lanza para expandir esta ideología tóxica, como yo le digo. Tengo una pregunta para ti allí, que estás hablando de este sistema educativo cubano, que es más que un sistema educativo, porque el sistema educativo lo que hace es expandir tu mente, ¿verdad? Y aprender a ver las cosas de manera holística, de todos puntos de vista, que te permita tener un criterio de peso. Pero esto, más que educación, es adoctrinamiento. Es adoctrinamiento total. Ahora pregunto, ¿qué piensas tú? Disculpa que te corte. ¿Qué piensas tú del hecho que ciudadanos, docentes cubanos, están llegando a Honduras a participar, a construir el nuevo sistema educativo de nuestro país? ¿Qué tú piensas de eso? Así empieza el adoctrinamiento y la penetración ideológica del sistema cubano en Honduras. A través de los profesores, de los profesionales cubanos que llegan allí y van a inculcar dentro de la materia que van a impartir este sentimiento y esta ideología tóxica socialista con tendencia de izquierda que avanza hacia el comunismo, manejada por el Partido Comunista de Cuba y el partido de izquierda o partido comunista que esté en el país donde estén, convirtiendo a ese país posteriormente en un apéndice de la expansibilidad del comunismo cubano. Eso forma parte en este momento de la agenda socialista y sobre todo de la agenda del Foro de Sao Paulo. Y eso es lo que siempre se ha hecho. La penetración a través de los profesionales en los pueblos, no solamente de Latinoamérica, estamos hablando de África y de otros países del mundo donde han llegado ellos tratando de ayudar, pero al mismo tiempo penetrando el sistema. Ahora, pregunto. Está claro, este es el caballo de Troya. ¿Qué hemos hecho mal en Latinoamérica
para que seamos muy susceptibles al fanatismo. Y yo te lo voy a decir en términos generales, porque como estudiante de las sociedades latinoamericanas, yo he visto cómo el fanatismo, y el fanatismo de cualquier tipo de expresión, el fanatismo religioso, el fanatismo filosófico, el fanatismo ideológico que se genera a veces en las sociedades, es tan profundo que no logra interpretar la misma sociedad, que algunas de esos fanatismos, antes de mejorar su existencia, las va a empeorar. ¿Qué hemos hecho mal la sociedad latinoamericana para evitar que los seres humanos de nuestras sociedades no se entreguen fanáticamente a creencias e ideologías, y entender que el mundo es algo dinámico y que no es una ideología que va a poder regir por siempre, sino que se prueban, si funcionan, se reparan, se mejoran? No es que tenemos que imponer un tipo de pensamiento constantemente, sino que tenemos que ir interpretando qué es lo que vamos necesitando, porque los tiempos cambian. Cuando se crearon estas ideologías, no tenemos lo que tenemos hoy, Eduardo. Hoy podemos hablar, tú estás en Miami, mira, yo estoy hablando aquí desde Washington, tú podrías estar allá en China en este momento y podríamos estar teniendo esta conversación sin ningún problema. Los tiempos cambian, Eduardo. Háblanos de ese tema. Ha cambiado. Definitivamente, acuérdate, porque me imagino que te digo acuérdate porque estoy seguro que lo has manejado mucho. La tendencia izquierda va hacia la solución de un problema social. Ahí arranca la teoría de izquierda. Ellos son los salvadores del mundo, ellos son los que van a resolver el problema de la salud, del hambre o de la situación que tú estás teniendo en tu país. Esto de hecho es ya un elemento muy llamativo para aquel que no ha alcanzado un determinado nivel en su país por alguna razón. Y la razón se compra de la siguiente manera: tú no eres médico no porque tú eres bruto o porque no quisiste estudiar, sino porque los capitalistas no permiten que tú seas médico. Es la misma historia de siempre, o sea, es exactamente la mentira, el tercero, el culpable como tercero, y la doctrina posterior de que nosotros somos todos iguales, y de ese igualitarismo desmedido donde el individuo que en un momento determinado está en desventaja económica, pues se adhiere a esa idea pensando que va a resolver eso. Eduardo, y esa idea del igualitarismo es antinatural, de hecho. La naturaleza no funciona bajo los términos del igualismo. La naturaleza es que tenga la capacidad de sobrevivir, ¿verdad? Que tenga, por ejemplo, acabamos de pasar la pandemia y tú nos puedes decir mejor que tú eres un médico. Tú me imagino que estuviste expuesto a muchos casos donde personas no sobrevivieron el embate de un nuevo virus en nuestro sistema biológico mundial. Entonces, pasaron. Pero también las ideologías son así. Hay algunas ideologías que no sobreviven porque se probaron y no funcionaron, y tenemos ejemplos claros. Tenemos Venezuela, Cuba y Nicaragua, sociedades extremadamente retrasadas, llenas de corrupción, despotismo, sociedades que no hay libertad. Entonces, ¿por qué tratar de impulsar algo que no ha funcionado y no buscar una mejor manera de resolver la problemática social, Arias? Porque esta élite no quiere resolver ese problema. Esta élite quiere vivir como un latifundio en su país. Esta gente quiere todo un país trabajando para un nivel de vida que ellos van a permanecer en él hasta que mueran, y se constituyen estas dinastías de ir pasando el poder a los hijos o a los que en un momento determinado creen y consideran que van a perpetuar este poder. Todo lo de la solución del problema es para obtener el apoyo de la población. El problema no va a ser resuelto, porque el problema que hay que resolver es mantenerse ellos en el poder. La idea está en mantener esta élite en el poder y no en resolver el problema de la población. Y ahí hay una cosa importante cuando yo hablo de estos temas. ¿Dónde radica el poder? De la voluntad del pueblo. ¿Por qué tú tienes poder sobre tus hijos? Porque ellos deben de escucharte, porque para tus hijos, en la concepción, en el escenario, tus hijos te ven a ti como una autoridad automáticamente, porque tú eres el padre. Entonces, automáticamente eso te da el derecho, como una especie de derecho, a tener un dominio sobre tus hijos. Muy cerca de lo que es eso exactamente, pero el poder está en la obediencia. Cuando tú generas obediencia de a la manera que sea, ya sea porque convenciste a la persona de que obedezca o porque lo obligas a obedecer, tienes el poder. Entonces, en eso estriba esta situación que se plantea en los países de esta característica. Levantan el nivel de los profesionales que viven en el chantaje de lo que yo te expliqué ahorita y empobrecen a toda la sociedad para crear dos cosas: dependencia y obediencia. Como alguien lo definió por ahí: te voy a cortar los pies y después te voy a vender las muletas. Y tú me vas a agradecer a mí que yo te haya traído un par de muletas para que camines. Y cuando tú estás diciendo cortarle los pies, pero yo diría, lo cambiaría, mira que no encuentro eso. No voy a tratar de decir esa palabra porque se me ha escapado. Lo voy a parafrasear, por ahí va.
lo voy a parafrasear, cortarle los pies. ¿Por qué no le cortamos también la capacidad de pensar? ¿Por qué no le contamos también la capacidad de expandir la conciencia en la ciencia, en la música, en el arte, en otro tipo de conciencias? Y eso es la educación. La educación. Tú estés educado. Ellos están interesados en que tú tengas el conocimiento necesario para ser adoctrinado y para seguir la doctrina. Por eso José Martí, que yo estoy seguro que lo conoces, El libertador cubano. Y él comienza su partido en Nueva York, de hecho, ¿verdad? Cuando él comienza a hacer sus esfuerzos. Escucho. algo cubano que lo crea para poder hacer la guerra de independencia no solamente de Cuba, sino de Puerto Rico. En otro momento podemos hablar de ese tema, un tema muy bonito. Pero Martí dijo algo que va a perdurar por los tiempos de los tiempos. Y dijo en una frase muy corta: ser culto es el único modo de ser libre. Hermoso, hermoso dicho, de hecho. Que todo aquel que quiera tener poder sobre ti va a generar dependencia y obediencia, y no lo puede hacer con un individuo culto. La sabiduría te hace libre. La sabiduría te hace libre. Por eso es que la fuga mayor que se produce cuando el sistema comienza a derrumbarse como está hoy, porque ese es un sistema fallido y prácticamente que se mantiene por la fuerza, la mayoría de los profesionales que tenían un nivel de cultura un poco mayor fueron los primeros que empezaron a salir y abandonar. Y qué pena, y decirlo así, porque hay que ser honestos en esto de las sociedades. Yo di clases por un periodo de mi vida a jóvenes, aquí lo llamaríamos high school, y tú te das cuenta que como seres humanos hay seres humanos más inteligentes que otros, y tienen capacidades superiores que otros, y tú lo ves cuando estás dando clases a estos jóvenes, si se les da formación correcta. ¿Qué se podría producir de este joven en 10 años? ¿Qué útil podría ser un ciudadano, un médico útil, un abogado útil, un político útil en la sociedad? Pero si se les da las herramientas y los conocimientos, ¿verdad?, necesarios para construir este ser humano. Pero cuando finalmente el Estado hizo todo este esfuerzo, ¿verdad?, de construir a estos que lograron sobresalir y se hicieron másteres y doctores, pero empiezan a imponer estos sistemas que reprimen el pensamiento, ¿qué pasa con todos estos individuos? Se van del país. Ahora tú estás en Miami curando a los americanos en vez de estar curando a tus hermanos cubanos. Y ese mismo caso está pasando en toda Latinoamérica. De hecho, te comento, va a haber una nueva presentadora en nuestro programa. Es una decisión que ha costado por meses, discusiones y todo tipo. Pero yo digo, sí, necesito a alguien que me ayude. Una presentadora viene. Y ella es una venezolana, pero no está viviendo en Venezuela, está viviendo en otro país. No voy a decir en qué país está. ¿Por qué? Y allí, en ese país, está teniendo éxito en su carrera. Entonces, esa energía, esa capacidad de ese individuo se está desarrollando otra nación. Entonces, ves qué peligroso es este sistema, porque lo que deja es pobre de las capacidades intelectuales de los empresarios. Fíjate que te cuento una experiencia rápida, ya para darte la palabra. Yo soy de Honduras, y yo he visto muchos hondureños que se hacen empresarios en 2-3 años, millonarios aquí en Estados Unidos. Porque la capacidad del ser humano depende de dónde la puede emplear. Y yo hago una analogía siempre. Tú tienes una poderosa locomotora. Este es el potencial del ser humano. Pero esa locomotora no puede andar si no hay una línea férrea y dura y fuerte y potente que la sostenga y que la lleve a un lugar seguro. Y esta es la línea política de la sociedad. Si no hay una política correcta en todos los órdenes de un país, el individuo, por mucho potencial que tenga, no puede llegar a donde quiere llegar. Y eso es lo que pasa con las políticas de izquierda. Son políticas fallidas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de cualquier ángulo que lo mires, y por muy inteligente que sea una persona y por muy alto grado de profesionalidad que alcance, tampoco puede desarrollar ese potencial. Y entonces escapa a un lugar donde la línea es férrea, es firme y le permite llegar en poco tiempo a donde hubiera podido llegar en su país de haber sido una política diferente. Entonces los comunistas, las tendencias de izquierda, hablan de robo de cerebro. Y nosotros no entendemos como robo de cerebro, sino como salvadores de la vida. Yo lo llamaría otro escape de cerebro. Escape de cerebro es diferente que robo de cerebro. Pero en realidad han salvado una vida. Han salvado la vida de las garras de ese sistema nefasto. Oye, te hago una pregunta. Okay. Termina tu idea. Una cosita. Es completamente cierto lo que dijiste ahorita. Los profesionales cubanos, sobre todo los médicos, van a trabajar. Te pongo un ejemplo empírico pero real, porque puede ser variable en dependencia del acuerdo que se tenga con el país. Un ejemplo hipotético. A un médico le pagan $5,000 o $6,000 por su trabajo, de los cuales 300, 400, 500 le dan al médico y el resto se lo queda el Estado cubano. Es así como funciona. Y funciona así, de esa manera. Tremendo. Casi es podría llamarlo el esclavismo moderno.
Ahora, es utilizar tu conocimiento, es utilizar tu conocimiento, vender tu conocimiento. Qué pena, ¿verdad? Que no puedas tú tener provecho de tu propio conocimiento, sino que otra persona tiene el control de tu propio conocimiento. Ese es el verdadero robo de cerebro. Ahí sí hay un robo absoluto de cerebro, de capacidades, de esfuerzo. Ahí roban todo, te roban la moral, te roban la vida, te roban todo tu tiempo. Lo formaron como médico, le cortaron los pies, le dieron una muleta para caminar. Ahora, Eduardo, es muy cierto. El socialismo ha generado todos estos escenarios en Latinoamérica y eso no, y eso está en las estadísticas. Hay cosas que han hecho bien la educación, pero la educación porque lo agarran como un negocio. Ahora, pero no solamente los de izquierda han venido cometiendo errores en Latinoamérica, los de derecha también, Eduardo. Por ejemplo, yo te hablo del caso de Honduras. Yo soy de Honduras. El presidente pasado hoy está aquí en Nueva York enfrentando una cadena perpetua está siendo acusado de haber narcotraficado toneladas de droga a este país. Un individuo de derecha, apoyado por Estados Unidos. Entonces, yo creo honestamente que trasciende a todas estas ideologías. Me parece que es algo más profundo. Es sobre nuestros valores y nuestros principios latinoamericanos. ¿Qué es lo que nos está sosteniendo nuestras voluntades en nuestra sociedad? Me parece que eso es un problema más profundo que la simple interpretación ideológica de cómo gobernar una sociedad. ¿Qué tú piensas, Eduardo, de eso que acaba de apuntar? Hay dos cosas ahí. Es importante. Una, la corrupción no tiene ideología. Un hombre corrupto es corrupto, sea de izquierda o sea de derecha, o sea conservador o sea liberal. Es un corrupto. Y un hombre corrupto no tiene que ver con su formación, sino con sus valores como tú dices. Definitivamente eso es lo que está pasando. En las sociedades de derecha, la corrupción es viable porque hay libertad económica. En las sociedades de izquierda, la corrupción no pasa porque el individuo se vende, sino porque el individuo recibe del sistema lo necesario para corromperse y participar en la actividad de este tipo de sistema totalitario. Por eso los grandes pensadores del comunismo pues hacen este tema de las dádivas, de ayudarle a todos aquellos que apoyan este sistema. En eso se basan ellos. Eso en el argot popular y en el lenguaje español se llama coima. Es coimear, y coimean al ejército, al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder administrativo. Y también en ese proceso va el chantaje. Yo te di un carro y tú estás comprometido conmigo hasta el final. Estos son los métodos. Yo sé algo tuyo, este acto de corrupción, tengo la documentación y te tengo amarrado. Si te mueves para algún lado, ya tienes problema por acá. Todo ese tipo de situaciones que se suceden en la política sucia en Latinoamérica. La política es sucia. ¿Pero por qué la política tiene que ser sucia? La política no es sucia. Son los políticos. La política es una ciencia social exacta, prácticamente como la matemática. Si haces lo correcto, el resultado va a ser correcto. Si haces lo incorrecto, el resultado va a ser incorrecto. Entremos un poco en algunas preguntas. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Si no me he distanciado mucho. Tengo un par de preguntas que me gustaría hacerte. Las tengo escritas aquí en mi aparato. Si lo llevo a encontrar, si aquí están. Déjame ahorita mismo. ¿Por qué Estados Unidos? Yo estaba analizando esto hace un par de días. Y yo miro que Cuba es el equivalente de Taiwán en China. Cuba es el Taiwán de Estados Unidos. Si tú te ves que los dos son islas, están cerca del territorio enemigo, por decirlo en esos términos. ¿Por qué Estados Unidos no ha logrado conquistar y recuperar la isla de Cuba de las manos del comunismo y de este sistema de control social? Yo creo que el interés de los Estados Unidos no está en la libertad de Cuba, sino y cuando digo de los Estados Unidos, hablo de los políticos que en un momento determinado han intervenido en estos fenómenos y que no han propiciado que Cuba sea o tenga los elementos o ayudar a la libertad del país, porque hay un gran estado profundo que todos conocemos, y de la misma manera que hacen los totalitarios con su población, pues este estado profundo trata de mantener el control de los territorios aledaños para hegemonizar la región. Y en eso sí tiene que ver mucho la política de los diferentes gobiernos que han atravesado este país en el curso de muchos años, donde el interés por una parte ha sido resolver el problema, unos pocos, y donde la mayoría de las veces en algunos gobiernos lo que se ha intentado es estrechar las relaciones con el país nuestro para mantener ese status quo y lograr un beneficio económico de muchas partes. El sector sociocomercial de Cuba, a pesar de este llamado bloqueo
por el régimen durante tantos años son los Estados Unidos. El sexto socio comercial, lo puedes buscar, son datos. Entonces son como enemigos de mentiritas. Al frente, en la media, el exterior, pero detrás estamos haciendo políticos después de todo. Políticos. Ha fracasado la oposición y el exilio cubano. Ha fracasado la oposición cubana aquí en Estados Unidos para volver a hacer una revolución como la hizo Martí en su momento. ¿Qué ha pasado? ¿Ha perdido realmente el interés en recuperar ese territorio a favor de la libertad, a favor de un sistema democrático? Yo creo que mientras no logremos la libertad, debemos sentir el fracaso. En más de 63 años, hay muchos hombres del exilio que han tratado de alcanzar la libertad. Y cuando hablamos de fracaso, hablamos no del esfuerzo que han hecho, no del patriotismo, ni de la dedicación que le han entregado a la causa, sino que no han logrado encontrar adecuadamente la vía para alcanzar esa ansiada libertad. Pero yo te diría algo más. Ha fracasado el exilio cubano, ha fracasado el exilio de toda Latinoamérica. Todos los latinoamericanos... Fuerte palabras las de que estás diciendo. Son bastante fuertes, Eduardo. Son fuertes. Ha fracasado el exilio, porque ahí me metiste a mí en el costal. Hemos fracasado los latinoamericanos. Y es cierto, tenemos que aceptarlo, porque lo que estás diciendo es cierto. Te escucho. También ha fracasado la llamada derecha. Ha fracasado la llamada derecha. Yo te digo, hace unos minutos hablaba yo con un amigo y siento esa sensación de impotencia porque mire lo organizado que está el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo tiene 127 partidos aproximadamente de izquierda trabajando en todo el mundo, todo el tiempo, por expandir la ideología de izquierda. Y yo te pregunto, ¿tenemos algún foro así? No lo tenemos. Ahora, ahí te hago esta pregunta. Yo estuve en el foro de la Alianza Republicana Latinoamericana, que lleva el objetivo de todos los partidos que se identifican con la cosmología política de la forma republicana, se puedan añadir y construir un movimiento de ese mismo carácter en Latinoamérica. Pero también está el Foro Anticomunista de Miami, que yo sé que tú eres parte de este también, pero ahí viene la siguiente pregunta. ¿El Foro Anticomunista de Miami es electoral o de apoyo a las democracias sin interferencia o preferencia partidaria? ¿Qué tipo de foro es este? Háblanos un poco. El de latinoamericano es más claro porque es un republicano, ya dijo toda la filosofía republicana de George Washington, toda esa la conocemos, pero ¿qué pasa con el Foro de Miami? ¿Qué tipo de foro es este? Justamente partiendo de la pregunta que me acabas de hacer, de que nos sentimos fracasados, nos sentimos impotentes ante esta situación, y partiendo del hecho de que el Foro de Sao Paulo es quien tiene esta situación en Latinoamérica y probablemente en el mundo, nosotros pensamos que era necesario crear un foro que levantara un muro de contención al avance de la ideología de izquierda en Latinoamérica y en el mundo, pero lo hemos creado porque se necesita una agenda de trabajo. Yo voy a poner un solo ejemplo acá. Cuando uno lee el Foro de Sao Paulo, desde sus inicios en el 1990, uno de los elementos importantes de este foro es llevar al poder a los partidos de izquierda en toda Latinoamérica. Han trabajado durante 30 años para lograr poner recientemente un partido de izquierda en Colombia. Eso está escrito desde prácticamente la formación del foro. Eso nosotros no lo hemos hecho. La derecha... Entonces ellos están, lo que tú me estás diciendo, lo que ellos están teniendo, ganando todos estos gobiernos en Latinoamérica, están cosechando un esfuerzo que ellos han venido planteando y trabajando. Es una estrategia bien diseñada. Pero la derecha se ha dormido en los laureles. Yo te voy a decir una cosa con toda la confianza que podemos tener. Y casi me voy a olvidar del protocolo y la diplomacia. Dale. La izquierda no es tan buena como nosotros somos tan malos. Si mañana por la mañana a nosotros se nos ocurre llamar al Foro de Sao Paulo y decirle que nosotros somos un partido de izquierda que queremos participar en eso, te abren una alfombra roja, te dan todo el apoyo económico, te invitan a que vayas. Es cierto, porque Mel Zelaya ahí pasa para arriba y para abajo en el Foro de Sao Paulo. Y yo tengo una gran curiosidad ahí, Eduardo, porque no hace mucho ese Foro de Sao Paulo fue aquí en Texas. ¿Cómo es posible que supuestamente esta gente se viene a reunir al territorio enemigo? Yo quiero entender eso, cómo es eso, cómo es ese contraste. Y bueno, me parece un poco contradictorio y un poco... Y la política norteamericana permite... Aquí hay un partido comunista, quiero que tú sepas. No, yo sé, yo tengo amigos de ese partido comunista aquí. En este país un partido comunista que lo permite por tener una democracia abierta. Nosotros no somos compatibles con eso, pero este país
lo permite, y esta parte de la libertad de expresión pues propicia que si te vas a reunir y no vas a crear un problema o un conflicto, pues tienes el permiso para hacerlo. Entonces veamos ahí la libertad que nos dan los sistemas demócratas, los sistemas republicanos, donde, bueno, yo no pienso igual que vos, pero al final no te puedo limitar tu derecho de expresarte. Así es. Nosotros no compartimos exactamente eso y lo hemos discutido otras veces. Nosotros somos partidarios de hacer lo que han hecho muchos países de Europa, del este del antiguo bloque socialista, como Polonia, como Ucrania, que han proscrito el comunismo. Porque una cosa es, mi querido amigo, leer y ver el comunismo en Cuba, que vivir. Danos, porque aquí estamos hondureños, muchos van a verlo, van a ser hondureños de Nicaragua, bueno, Nicaragua ya tiene su experiencia, latinoamericanos van a ver este programa. Danos unas experiencias de qué es vivir en el comunismo. Queremos escucharte en ese sentido. En el comunismo hay dos modos de vivir: como comunista o como no comunista. En este caso, como un opositor o como un desafecto. Que para ellos el problema más serio que ellos tienen es el llamado diversionismo ideológico. Cuando tú eres una persona que no piensa como ellos, estás penetrado por el diversionismo ideológico. Para ellos la única ideología viable es el comunismo. Y ahí limitan. Y eso automáticamente se convierte en una disonancia cognitiva, porque lo que estás queriendo es cerrar en ver el mundo de un aspecto, de un punto de vista, no apreciando otros puntos de vista. Entonces automáticamente te genera disonancia cognitiva, no permites tener un juicio más propio sobre las decisiones que vas a tomar. Te escucho, disculpa, que me pareció importante aportar eso ahí. Puedes interrumpir todas las veces que creas, porque a veces estas interrupciones pues generan el verdadero mensaje que queremos llevar. Vivir en el comunismo es vivir esclavo de una ideología. Es así. Eso es un sistema centralizado, planificado y organizado de una sola manera. Y estás con ellos o estás en contra de ellos. Y la guerra es la muerte, porque el sistema totalitario comunista te declara la muerte. Lo curioso de esto es que la democracia moderna en algunos lugares quiere permitir la existencia de una ideología que es absolutamente en contrademocrática, antidemocrática, y que la rechaza de plano. Ellos no permiten ningún mecanismo democrático, y sin embargo hay personas que pretenden admitir que subsistan en sociedades democráticas. También ahí hay una especie de dicotomía, porque puede ser posible que yo rechace algo de plano y entonces tú quieras que yo participe en lo que yo rechazo. Pero esa dicotomía se sucede bastante. Por ejemplo, Honduras odia a Estados Unidos porque son imperialistas, pero cuando Estados Unidos va a dar donaciones, son los primeros que meten las solicitudes para que se las dé. Entonces es una dicotomía, eso es cierto, es una dicotomía. Te escucho. Es una hipocresía política. Absurdo, es un absurdo ya en términos filosóficos. ¿Te gustaría ser presidente de Cuba? Pregunto. ¿Te gustaría? Pero yo te digo, lo pongo bien personal porque te gustaría, porque fíjate que ese tipo de roles en la sociedad tiene que gustarte, porque son difíciles, son estresantes, porque tienes que trabajar con una sociedad, trabajar con equipos de trabajo, y no es sencillo ser un gobernante. ¿Te gustaría estar en esa posición, Eduardo? Yo creo que ser presidente es un gran compromiso moral, es una gran responsabilidad con todo un país. Y la primera función de un partido político es lograr poner en el gobierno sus miembros como representantes de la sociedad. Por lo tanto, de hecho, crear un partido político, tratar de formar un partido político para una futura república y un futuro proceso democrático, de entrada te pone abiertamente en posición de querer ocupar un cargo dentro de esa estructura gubernamental, ya sea de presidente o ya sea de gobernador o ya sea de senador. La aspiración de llegar a un cargo está implícita en la misma formación del partido. Yo creo que si en un momento determinado la sociedad decide que nuestro programa de gobierno, que tenemos un programa de gobierno como todo partido, es el aceptado, pues por supuesto sí, me gustaría. Y te digo por qué me gustaría. Me gustaría ser presidente porque con toda la ambición que puede caracterizar a un ser humano, nosotros somos nacionalistas por excelencia, porque nuestro partido se llama así, Partido Nacionalista Cubano. Amamos tanto nuestra tierra que pensamos que nadie la puede cuidar como nosotros. Por eso yo creo que sí, que nos gustaría participar en un gobierno futuro. ¿Estarías de acuerdo que se construyera una junta de gobierno provisional y te gustaría ser parte de ella para hacer una transición a la democracia, así como ha sucedido en nuestras sociedades? Me parece genial que muchas fuerzas sociales y políticas de una sociedad, en una situación como la que nosotros nos encontramos, como la que se encuentra, por ejemplo, también Nicaragua o Venezuela, pues coincidan en una junta administrativa para lograr una transición de un sistema a otro y poner al país en unas condiciones adecuadas para elecciones, y que el pueblo sea el que tome el control
con su soberanía y su voto de cómo quiere establecer su legalidad y su jurisprudencia. Me parece fantástico. Es más, nosotros hemos creado un anteproyecto que sale del seno de nuestro partido para compartirlo con toda la oposición. Ya lo hemos dicho en 2 o 3 reuniones y lo hemos dado a conocer, con el objetivo de que participen la mayor cantidad posible de cubanos en una junta de gobierno transitoria o en un gobierno transitorio en el exilio que se haga cargo de esa transición en el momento adecuado. Y eso, de tu punto de vista como cubano, y eso es lo que le estás proponiendo a la sociedad cubana, pero ¿qué piensas que pasaría con Washington si tú haces una propuesta de ese carácter? ¿Cómo está tu relación con Washington como un bastante probablemente exitoso político? ¿Tú crees que Washington sería receptivo a una idea de ese carácter? Bueno, lo voy a hacer público porque lo estoy haciendo. Estoy en estos momentos tratando de comunicarme con el Departamento de Estado para ver nuestras intenciones. Pero yo quiero que tú sepas que desde hace muchos años ya muchos cubanos que me precedieron intentaron crear esto. Esto no es nada para nuestra sociedad. Ya otros cubanos de importancia, de alto nivel político, de alto nivel de conocimiento, han tratado de crear un gobierno en el exilio para que permita acercarse un poco más a la libertad, y hasta el momento no hemos recibido el apoyo. Eduardo, te hago una pregunta personal. Si te llegaste a ser presidente de Cuba, ¿me invitarías a tu toma de posesión? Pues por supuesto que sí. Me encantaría que compartieras esto, porque si yo llego a ser presidente de Cuba es porque se ha terminado el comunismo en mi país. Y sería muy importante también ayudar a liberar a tu sociedad, a tu país, a Honduras, de esta penetración que has sufrido durante tantos años. Sería un honor para mí. Educación es lo que necesitan nuestras sociedades. Eduardo, ya para terminar, cuéntanos cómo tú resolverías el problema educativo. Cuba, porque si bien es cierto, ellos tienen un buen sistema técnico educativo, pero también hubo la parte adoctrinada, o va a necesitar un trabajo educativo para expandir el pensamiento social, la conciencia social. Nosotros estamos bastante retrasados, estamos con nuestra conciencia social es como un niño que ha ido a la escuela al 9º grado. Entonces estamos bastante un poquito retrasados. ¿Qué ideas tú nos podrías ofrecer a nosotros, las sociedades, diciendo que tú vas a ser un líder político que va a tener que resolver ese gran dilema que tiene la sociedad de Latinoamérica? Educación. Nuestro programa de gobierno contempla una sociedad donde la educación debe ser mixta, una educación pública al acceso de todos, por supuesto, como es en muchos países del mundo, incluso aquí en los Estados Unidos, y una educación que también acepte el sector privado. Pero lo más importante de un sistema educativo es la libertad educativa, donde la familia decide educar a sus hijos acorde a su pensamiento, acorde a su necesidad. Si usted quiere educar a sus hijos en una institución católica o la quiere educar en una institución pública, tiene todo ese derecho. Y lo otro que es importante en un sistema educativo es precisamente eso, que quede libre de doctrina, que quede libre de política, porque un ser humano capaz de ser educado con los elementos necesarios tiene el derecho y además el poder, después de su sabiduría, de elegir el camino correcto por el cual quiere llevar su vida. Yo creo que un sistema educativo debe estar preñado de esa libertad y debe estar preñado de esa enorme cantidad de oportunidades, mucho más allá de que debe tener un nivel de cierta manera estándar en el país para lograr un avance parejo. Pero hay que tener cuidado. Una cosa es la enseñanza de una profesión, de una materia específica, y otra es toda esta educación. Por lo tanto, si hay algo que incluir en los sistemas educativos, es la educación cívica, la ética y la moral, que se ha perdido en la mayoría de los sistemas educativos del mundo en este momento. Extraordinario, hermosas palabras. Necesitamos más educación, más formación. Fíjate, ya para ir terminando, y tengo tú tienes una participación más. Teníamos una pequeña plática con el equipo de trabajo, y tú sabes que cuando uno está en situaciones públicas, está hablando de temas políticos y todo, hay mucha gente que se resiente y obviamente no pueden resistir sus arranques de ira y empiezan a expresarlo a través de sus mensajes. Y dicen cosas tan horrendas a veces. Entonces yo entonces estaba discutiendo yo con el equipo de trabajo, entonces yo le digo, mire, cuando una persona tiene la capacidad de escribir algo así y expresarlo allá afuera, que todo el mundo lo veamos, indica que esa persona no tiene más que dar. Uno da de lo que tiene. Y si uno trata así a la demás persona es porque eso es lo que hay, así ha sido tratado. Entonces, esa persona nosotros no tenemos que verla como un enemigo, que hay que maltratarlo. Es una persona que necesita compasión, necesita apoyo, necesita ayuda. Y eso viene a través de la formación, la educación, formar a estas personas. Para ya despedirnos,
Danos un mensaje a nosotros, los catrachos, los hondureños. Déjanos un mensaje, Eduardo, algo que llegue a nuestros corazones para que comprometa ese espíritu patriótico de conservar la democracia, conservar la república y conservar la libertad en nuestras sociedades, pero libertades no solo para los más pudientes, sino libertades para todos y con verdaderos sistemas de justicia. Eduardo, por favor. El mejor mensaje que les puedo dar es que amen a Dios primero, amen a su familia y amen a su patria. No amen una idea política, no amen una ideología política que le va a resolver sus problemas. ¿Por qué? Porque en cada uno de los miembros de la sociedad hondureña, en cada uno de los catrachos, hay un patriota capaz de ofrecer todo por esa tierra que lo vio nacer. Ese es el único objetivo que tenemos que tener. Y todo, cada una de las cosas que podamos lograr, lo podemos hacer con nuestro esfuerzo sin que nadie venga a prometernos lo que no nos van a entregar. Es decir, amen la vida con la realidad de vivirla y no con pasiones que despiertan ideologías oscuras que al final te entregan esclavitud, miseria y pérdida de valores morales. Ese es el mensaje que le quiero dar. Eduardo Arias, exiliado cubano, residente en Miami, médico y presidente del Partido Nacionalista Cubano. Gracias, Eduardo, por tu tiempo y gracias por dar ese esfuerzo extra, porque entiendo que has estado trabajando todo el día, visitaste a tus padres y todavía tienes suficiente energía para esta conversación. Extraordinario. Gracias por tu tiempo. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad de hablar. Les agradezco que me permitan entrar en la vida de las personas que nos escuchan, en la vida de los hondureños, que es un pueblo que admiro porque ha sido un pueblo trabajador y noble. Y no desmayen el esfuerzo de construir una sociedad para ustedes y no para una élite. Eso es importante. Así que les mando un abrazo grande. Y como siempre digo esta frase que es aplicable a cualquier país: arriba la patria. Arriba la patria, Eduardo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Un saludo especial a todos los miembros, a todo el equipo de Cosmopolitic. Extraordinario trabajo que esta gente hace. Yo no sé cómo lo hacen, pero eso es maravilloso. Gracias mucho. Y también a nuestros colaboradores, a muchos moderadores que están viniendo a ser parte del equipo. Les damos una cordial bienvenida y les damos un abrazo y gracias por estar aquí para apoyar este trabajo conjunto. Eduardo Arias, doctor, gracias a ustedes. Tengan todos muy buenas noches. Hasta luego.